Bienvenidos a Agenda Económica. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Son las 8 en punto. Estamos iniciando nuestra revisión de cada jornada en este día miércoles 16 de junio. Bienvenidos a estos 30 minutos de noticias de la economía, del negocios y del mundo de las finanzas. Vamos a empezar a revisar los temas a partir de ahora más importantes para mapear también lo que marca la pauta en el día de hoy. Comenzamos con noticias del ámbito económico-político, podríamos decir, con novedades en torno a la discusión del salario mínimo. Este proyecto que está en trámite en el Senado fue analizado ayer por las comisiones de Hacienda y de Trabajo en la Cámara Alta. Todavía no hay acuerdo ni humo blanco respecto a cuáles van a ser los montos del reajuste del salario mínimo. Recordemos que el gobierno ha hecho una propuesta que va desde los 326.000 pesos actuales a los 337.000 pesos. Esto estamos hablando a niveles brutos. Sin embargo, en la oposición han planteado que es necesario alcanzar la línea de la pobreza, es decir, 467.000 pesos para un hogar de 4 personas. Hay un piso ético, ha dicho la oposición, y sobre ese piso debería negociarse el guarismo, en particular el número específico del reajuste, considerando además que el gobierno ha puesto el foco en el ingreso mínimo garantizado, que es una herramienta de complemento para el salario mínimo. Revisamos detalles en unos minutos sobre este debate que continúa hoy en el Senado. Por otra parte, el conflicto en torno a las rentas vitalicias y los adelantos que surgieron tras el tercer retiro de fondos previsionales está escalando a niveles y a los canales diplomáticos también, porque Chilena Consolidada, que es una filial de una empresa suiza, la empresa Zurich, ha elevado ya o ha activado más bien los mecanismos de resolución de controversia por la vía de consultas amistosas, ese es el concepto técnico, con el gobierno de Chile. Básicamente está apelando a uno de los artículos de los tratados firmados entre nuestro país y la Confederación Suiza para poder resolver por los canales diplomáticos, políticos, el conflicto que ellos aseguran ha generado este proceso de adelanto de las rentas vitalicias. Ya han entregado desde esta empresa 44,9 millones de dólares y aseguran que eso ha generado un menoscabo del patrimonio de la empresa, por lo tanto, vulnerados algunos derechos, es que activan esta posibilidad de conversar con el gobierno para, dicen, construir una relación de largo plazo en términos de inversiones. Revisamos también los detalles y los argumentos, sobre todo de la empresa de seguros, en unos minutos. El cobre ayer hizo pasar susto a la industria minera, cayó más de 3% en los mercados internacionales, fundamentalmente por señales que llegaron desde China en relación a la posibilidad de adoptar medidas que tendieran a una disminución en el precio, particularmente la posibilidad de liberar ciertos stocks que tenía acumulado China, llevaron el precio del cobre a niveles bajos que no veíamos en casi 2 meses. Y eso evidentemente que generó preocupación en un momento en que el precio del cobre, ya lo sabemos, ha alcanzado niveles récords por lo demás. Bueno, hoy día está retrocediendo nuevamente el cobre, aunque en menor magnitud. Estamos revisando en unos minutos también aquellos antecedentes. Y estas son muy buenas noticias, sin duda, las que llegan desde el mundo de las startups chilenas y con otra más que está haciendo mucho ruido y positivo a nivel internacional. Hablamos de la startup Betterfly, que logró levantar nuevamente otra ronda de capital con resultados exitosos, incorporando a grandes inversionistas internacionales como SoftBank, por ejemplo, lo que ha permitido elevar su capitalización a cerca de 300 millones de dólares después de este levantamiento por 60 millones de dólares más, que van directo a la empresa para poder hacerla crecer a esta empresa del segmento de las aseguradoras tecnológicas, como se les define. Esto va a acelerar los planes de crecimiento de una empresa que ya está mirando a Brasil y que además está adelantando algunos planes para su internacionalización, siguiendo los pasos de otras startups chilenas muy exitosas que han logrado importantes pasos en los últimos meses. Luego les contamos más detalles de la historia de esta startup chilena. Por último, revisamos como siempre nuestro resumen de noticias, los datos del mercado para comenzar el día de hoy, una jornada que está marcada por el lado global por lo que va a ocurrir con la Reserva Federal y los resultados de la reunión del Banco Central norteamericano. Estos son los números que marcan el mercado a esta hora de la mañana, con el Eurostock
subiendo 0,07%, Londres 0,05%, y los medios especializados dicen que está el mercado a la espera de lo que vaya a ocurrir precisamente con esos anuncios, también con otras noticias en el ámbito político. 0,22% retrocede el DAX alemán, mientras que el Nikkei japonés cayó 0,5% después de un martes que había sido bien importante para la bolsa japonesa. Acá en Chile, el IPSA subió 0,38% el día de ayer, ratificando esta tendencia al alza que ha mostrado en los últimos días. El dólar cerró también con una ganancia, 0,83% subió el tipo de cambio hasta los 725 pesos. Todos los mercados operando atentos entonces a lo que va a ocurrir hoy con la Reserva Federal de Estados Unidos. Bien, 8,5. Revisemos detalles del debate en torno al salario mínimo. Este proyecto está en trámite en el Senado, después de haber sido despachado desde la Cámara de Diputados sin la aprobación de, como decíamos, el número, el guarismo en torno al salario mínimo. Hoy día está en 326.000 pesos y lo que propone el gobierno es llevarlo a 337.000 pesos brutos. Muy leve por sobre la inflación, básicamente es el reajuste que está proponiendo el Ejecutivo. Y en la oposición lo que han planteado es abrir un debate en otros términos, no solo enfocado en cuál es el valor del salario mínimo, sino más bien en qué es lo que necesita una familia para poder subsistir cuando alguno de los proveedores del hogar gana precisamente el salario mínimo. Ese es el punto de debate, lo han planteado en esos términos, al menos en la oposición, tratando de buscar otros parámetros para alcanzar, por ejemplo, un alza que sea gradual, por cierto, no este año, para alcanzar la línea de la pobreza. 467.000 pesos, como les contábamos en el inicio del programa, es ese monto que traza la línea de la pobreza, lo que evidentemente genera preocupación en algunos sectores, como los de las pymes, que han planteado sus reparos también ante la posibilidad de que suba muy rápido y de manera tan abrupta el salario mínimo a niveles de esa naturaleza. En la CUT han planteado, por ejemplo, la idea de llegar a los 500.000 pesos en el salario mínimo. Otras entidades como la Fundación Sol, que está asesorando precisamente a la CUT también en este debate, plantean llegar a cerca de 600.000 pesos con otros criterios nuevamente que tienen que ver con la suficiencia de los hogares, planteando una discusión en otro ámbito. Hay una herramienta también relevante que es la del ingreso mínimo garantizado. El gobierno está poniendo sus fichas principalmente en mejorar ese instrumento que es un suplemento, digamos, al salario mínimo. Escuchemos a la senadora Carolina Goich, la presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado, explicando los detalles del debate y de la posición que plantean los senadores opositores. Esta discusión siempre es ingrata, porque a mí me parece que nunca un salario mínimo tal cual como está planteado hoy día es suficiente cuando hablamos de mínimos que son más bien éticos. Y lo que hemos planteado son mínimos comunes en materia laboral. Y uno dice eso tiene que ver con mínimos éticos. Por lo tanto, el planteamiento que le hemos hecho al gobierno es poder hacer esta discusión en esa perspectiva. No podemos nosotros seguir tolerando que una persona trabaje y no tenga el mínimo para su subsistencia, independiente de la situación de la pandemia. Bueno, vamos a otro tema. Finalmente, una segunda aseguradora ha recurrido a instancias formales para reclamar al Estado de Chile el perjuicio que ha provocado el retiro, en este caso el adelanto, de las rentas vitalicias. Hablamos de la compañía chilena consolidada. La aseguradora, parte del grupo Zurich, asegura que se ha visto vulnerados sus derechos fundamentales tras la aprobación de este proyecto que, recordemos, permite que aquellos que han jubilado por la vía de la renta vitalicia soliciten un adelanto de esa renta y que ha generado, como decíamos, ya varios cientos de miles de solicitudes. En el caso de Chilena Consolidada, hasta ahora se han entregado 44,9 millones de dólares en estos pagos anticipados. Y lo que está planteando Chilena Consolidada básicamente es que acá se están vulnerando algunos de los derechos fundamentales de la empresa en torno a la propiedad y que hay una vulneración de la institucionalidad local, pero también de algunos tratados internacionales, es lo que plantea en esta carta que fue enviada a la Comisión de Mercado Financiero y donde da cuenta de la activación de este mecanismo, que es el que establece el tratado que tiene Chile con la Confederación Suiza sobre promoción y protección de inversiones. Ese es el tratado al que está apelando Chilena Consolidada para activar este canal
como decíamos, por intermedio del Ministerio de Hacienda y de la Cancillería. Lo que plantean respecto a lo que está ocurriendo en Chile, y así lo profundizaba ayer Mauricio Santos, fiscal de Chilena Consolidada, es que se estarían vulnerando diversas disposiciones, derechos y garantías del tratado consagrados en favor del inversionista. Ese es el punto en particular que están planteando, y lo que buscan, dicen, es reconstruir ciertas confianzas con una mirada de largo plazo. Ya otra aseguradora había seguido un camino similar. El grupo, o la aseguradora más bien estadounidense Ohio, había activado el mismo procedimiento de resolución en el contexto del Tratado de Libre Comercio que tiene Chile con Estados Unidos. Dos antecedentes y dos señales bien interesantes para seguir de cerca. Las aseguradoras están activando cursos diplomáticos, políticos en este caso, y otros judiciales, en un caso que ha generado muchísima preocupación en el mundo de las aseguradoras y en el mundo financiero en general por la imagen que está proyectando Chile a nivel internacional. Bien, profundicemos en las noticias en torno al cobre. 8 de la mañana con 11 minutos después del desplome que sufrió el precio del cobre en el día de ayer. Con una caída de 3,5%, el precio del metal rojo, el principal producto de exportación, ponía una cuota de incertidumbre sobre lo que parecía un escenario bastante favorable para la industria del cobre a nivel global, en particular para la chilena, pensando en las alzas de precio que han batido récords en los últimos meses. Bueno, la caída de ayer significó volver a los precios que veíamos hace cerca de 2 meses atrás, y las razones fundamentalmente tienen que ver con el poder de compra de China, que es el principal consumidor del metal rojo a nivel mundial. Noticias de la posibilidad de que tomaran ciertas medidas de carácter más bien administrativo para evitar alzas de precios fue lo que derrumbó el precio del cobre en el día de ayer. Hoy día el commodity está transándose con una tendencia en la mañana inicialmente negativa, lo ha revertido y hasta ahora está subiendo, pero muy poco, 0,05%, sigue en torno a los $4,3 la libra. Lo relevante es que China da señales también respecto a su preocupación sobre el precio no solo del cobre, sino, según lo que reportaban medios especializados, también sobre otras materias primas, el precio del aluminio, del zinc, que han subido mucho. China estaría pensando en tomar algún tipo de medidas al respecto. Por ejemplo, la posibilidad de liberar cierto stock que tiene acumulado el gobierno chino para poder así generar más oferta y bajar el precio. Eso está generando algo de preocupación en el mercado, aunque de todas maneras, según distintos analistas, la proyección de mediano y largo plazo se mantiene al alza y en torno a niveles récord para el metal rojo. Bien, nos vamos a otro tema para contarles detalles de la controversia que generó la propuesta del Colegio Médico sobre realizar esto que ellos han denominado un cortocircuito epidémico, que contempla paralizar básicamente las funciones que no sean esenciales por un plazo de 3 semanas para cortar las cadenas de transmisión en un momento en que sabemos los casos han crecido mucho. Bueno, hubo reacciones importantes de distintos sectores productivos, sobre todo aquellos que se han visto más afectados por la pandemia, que ven en esto un problema mayúsculo para la reactivación. Revisemos detalles en la siguiente nota. Sería aplicada de manera excepcional y sea por una sola vez. Voy y cierro si es por la salud de los muchachos, la salud mía, de mi madre, de mi hijo, yo no tengo ningún problema. A alguien se le rompe un lavaplato, no lo puede dejar así en la casa y no puedo cerrar. Y si va a ser la última vez, yo creo que podríamos aguantar el último ya chaparrón, llamémoslo así. No es lo ideal, pero podrían llegar a entenderlo. Comerciantes de distintos rubros han recibido con posturas disímiles la propuesta del Colegio Médico de crear un cortocircuito epidémico y cerrar toda actividad productiva no esencial durante 3 semanas. Yo soy marroquinero, ese es mi oficio y llevo más de 40 años. Teníamos 2 locales y uno tuvimos que cerrarlo, el de Barrio Italia, el año pasado. Los arriendos son caros, entonces no podemos tampoco soportar el taller más todo lo que se hace. ¿Por internet? A través de internet vendemos Instagram. Esto hay que cortarlo de raíz de alguna manera, porque es la única manera de atrapar este virus, encerrarlo, digamos. La gente se pasea mucho. Al igual que Patricio, pymes de sectores que incluso podrían ser consideradas esenciales coinciden en la necesidad de frenar los contagios, pero equilibrando ayudas con confinamiento. Nosotros en el fondo no tenemos ese problema, podemos cerrar 3 semanas, pero tendría que haber algún apoyo del gobierno
que nosotros pudiéramos cerrar y poder, para no despedir a nadie. Fuimos las primeras comunas en estar prácticamente cerrados debido a las cuarentenas y desde ahí ha sido un vaivén completamente. La ayuda no solventa los costos en sueldo, no solventa los costos en maquinaria, digamos, la ayuda que llega no es toda la que uno necesita como para poder sobrevivir cerrado, totalmente. Por una parte entiendo que la parte sanitaria lo necesitamos, pero lamentablemente por la parte económica no es viable, y ni para mí y también creo que para la mayor parte del país. Rosa Barrera concuerda con Mauricio. Con su marido se dedican a la fabricación y distribución de manitorios y lavaplatos. En este contexto, dice, no puede dejar de trabajar, sobre todo porque asegura no ha podido acceder a ningún tipo de beneficio. Las griferías, se le rompe algo del baño, cualquier cosa. Tienen que venir a comprarlo. Yo soy pyme, por ende soy millonaria, tengo 2 hijas universitarias, no tengo derecho a beca, no tengo derecho a bono. El gobierno se abrió a analizar el plan Vivos nos necesitamos. De implementarse, eso sí, implicará otros cambios y miles de pymes, como las de ellos, están expectantes. Bien, nos vamos a una pausa, 8:16. Al regreso estaremos analizando detalles bien interesantes de la Bolsa Nacional de Empleo que nos muestran cómo se está comportando el mercado laboral. Vamos a ir al corte y volvemos de inmediato con eso. Bien, ya estamos de vuelta para revisar detalles de lo que está ocurriendo en el mercado laboral chileno con noticias bien interesantes que nos entrega la Bolsa Nacional de Empleo, este instrumento público para conectar precisamente la oferta de trabajo con los puestos laborales y la búsqueda por parte de las empresas. 44% aumentaron las vacantes ofrecidas en el mes de mayo en la Bolsa Nacional de Empleo. Vamos al contacto hasta ahora con el director nacional de la Bolsa de Empleo, Cristian Duarte. Gracias por el contacto, Cristian, muy amable. Buenos días, Sebastián. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Interesante revisar estos datos, Cristian, porque hay un aumento bien relevante, 44% decíamos, en el número de vacantes ofrecidas, más de 50.000, lo que habla de un mercado, así da la impresión al menos, algo más dinámico. ¿Cómo ven ustedes la evolución en mayo en particular respecto a los meses anteriores, Cristian? Bueno, diría que desde el punto de vista de las ofertas laborales y las vacantes son buenas noticias porque habíamos observado una caída desde diciembre hasta el mes de abril, que era leve pero sostenida, llegando a 40.000 vacantes de empleo en la Bolsa Nacional de Empleo en el mes de abril. Y en el mes de mayo subieron a 57.359 con un 24,1% de aumento, lo que nos hace estar optimistas. Ahora, indudablemente que todas estas cosas suben o bajan dependiendo de la evolución del tema sanitario, de las restricciones a la movilidad, porque eso afecta directamente al empleo, a las empresas que a lo mejor no pueden funcionar. Pero hay otra buena noticia también, que disminuyó la cantidad de trabajadores suspendidos en el mes de mayo en comparación con el mes de abril. Entonces hay una tendencia positiva, sin ser demasiado optimistas, porque también hay otras cifras que hablan de un estancamiento. El INE y otro estudio que se mostró en el día de ayer habla de que las cosas han variado poco, pero lo que nosotros sentimos es que las empresas, las que publican en la Bolsa Nacional de Empleo, están requiriendo más colaboradores. Sí, y es bien interesante ver también cómo se comporta la contraparte de respecto a la cantidad de personas que están buscando puestos de trabajo. ¿Cómo va esa parte, digamos, de la ecuación, Cristian? Bueno, eso es lo curioso, es que ha habido una disminución en las postulaciones. Si bien es cierto, hay más ofertas, más vacantes de empleo, hay una disminución importante desde el mes anterior de 168.000 a 109.000 postulaciones. O sea, una tendencia fuerte en el mes de mayo. Yo creo que eso tiene que ver obviamente con las restricciones. Las personas o tienen miedo o tienen dificultades para poder buscar un empleo y buscar una oferta de trabajo rápidamente. Entonces, hay una situación un poco compleja que tiene que ver con la pandemia, básicamente. Sí, y ese desfase que ustedes están viendo hoy día, ¿es natural para esta época del año, por ejemplo, o tiene ciertas características especiales, pensando en en entender cómo se está comportando el mercado laboral, Cristian? Yo creo que en estos tiempos todo tiene características especiales porque lo que estamos viviendo no tiene
parangón en nuestra historia. Lo que sí es que se nota que hay empresas que se han ido adaptando, que han logrado funcionar adecuadamente, que han logrado tener buenos resultados. También hay mucha gente que se ha dedicado a emprender, que han visto una oportunidad a propósito del desempleo. Hay mucha organización pequeña, pymes, haciendo e-commerce y ese tipo de servicios. Entonces hay un reordenamiento de los agentes económicos y del mercado laboral que vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos meses. Lo que sí va a ser difícil recuperar alrededor de 1 millón de empleos que todavía se perdió y que no se ha recuperado. Se perdieron 2, se recuperó 1 millón de empleos. Afortunadamente hay medidas y subsidios. El llamado a que las empresas y las personas se informen sobre los subsidios que está ofreciendo el CENSE, el gobierno a través de CENSE, y las oportunidades que ofrece el Ministerio del Trabajo a las personas y a las empresas. Sí. Cristian, ahora respecto a este importante aumento en el número de vacantes, de más de 44%, ¿qué sectores productivos son los que están demandando más trabajo? ¿O qué tipo de trabajo son los que se requieren más por parte de estas empresas? Miren, nosotros hemos visto fuerte aumento en ofertas provenientes del comercio, del área de la construcción y también de las áreas de manufactura y producción. Principalmente personas de venta telefónica, empleados de apoyo a la producción, guardias de seguridad y empleados de abastecimiento de inventario, o sea, personas para el área logística. Que es consistente con lo que hemos visto con la evolución de la economía, con la digitalización de muchas empresas y de la forma de trabajar que ha ido cambiando. Sí, y en ese sentido, ¿son empleos de más baja calificación o no, Cristian? ¿Cómo ven también esa descripción de los cargos? Bueno, en general las ofertas, la Bolsa Nacional de Empleo está abierta a todas las empresas y a todos los tipos de trabajo. Pero como somos una organización que tratamos de apoyar a aquellas personas que tienen menores oportunidades, entonces el grueso de nuestras ofertas son de posiciones operativas. También hay posiciones profesionales y ejecutivas, pero porcentualmente son menores. Lo otro relevante e interesante decir de que la mayoría de las vacantes que se ofrecen son en contratos a plazo fijo, también consistentes con la situación inestable que vemos en la economía y en el mundo del trabajo. Hay evidentemente situaciones distintas a lo largo del país, Cristian. En el desglose que ustedes ven respecto nuevamente al número de vacantes ofrecidas, ahí está lo más interesante que probablemente en este reporte. ¿Qué regiones son las que se están mostrando más dinámicas o donde se buscan más trabajadores? Bueno, principalmente la región metropolitana y también la región Valparaíso y Biobío. Es más o menos una distribución equivalente con la población. Y la mayor cantidad de las ofertas están concentradas en Santiago. Es interesante también que quizá el conocimiento que hay de nuestro portal sea menor en regiones, pese a que hacemos un esfuerzo por difundirlo. Y esta oportunidad nos da esa posibilidad de decirle a las empresas y a las personas en regiones que este portal es gratuito, está a su disposición y que lo pueden ocupar. Y además hay muchas otras herramientas de orientación laboral, información sobre los beneficios, los subsidios. Pueden tomar cursos para hacer un currículum, para ir a entrevistas. Hay información o infografías que les permiten acceder a orientación laboral. Así que es bien interesante que se metan a bne.cl y puedan navegar la página y sacarle el máximo partido, que ese es nuestro objetivo. Sí. Cristiana, el informe es súper completo y entrega datos también respecto a los sueldos ofrecidos en estas vacantes. ¿Cómo se ha comportado esa variable en los últimos meses? ¿Qué es lo que están observando ustedes respecto a los sueldos de los trabajos que se están ofreciendo? Se entiende que hay categorías distintas, la situación varía también región por región, pero ¿hay algunas tendencias que se estén viendo en este ámbito? Nosotros no hemos visto tanta variación en el monto, varían entre los 400 a 500 mil pesos los mínimos y 700 mil pesos los máximos. Ese es más o menos hablando en cifras grandes, pero no hemos visto una baja importante. Yo diría que en los últimos 6 meses se ha mantenido el nivel promedio de las rentas ofrecidas en el portal. Bien, Cristian, gracias por acompañarnos. bne.cl es el sitio web donde pueden encontrar entonces más información sobre la Bolsa Nacional de Empleo. Gracias nuevamente por la conversación, muy amable. No, gracias a ustedes, que tengan un buen día. 8:27, estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por habernos acompañado. Ya vienen las noticias internacionales. Harto material nos trae Jacinta Molina en Conexión Global. Que tengan buen día.